este vídeo os voy a... Hello. En este vídeo os voy a contar unas cuantas anécdotas mías. Va a ser mi cumpleaños. Estuve viendo unos álbumes de fotos de cuando era pequeña y me estuve acordando de muchas cosas. Básicamente pretendo enseñaros fotos de cuando era pequeña porque me traen buenos recuerdos. Y luego fotos de mis disfraces. También os enseñaré algunos dibujos de los que hacía yo. Aparte de gustarme disfrazarme, siempre me ha gustado pues, dibujar, pintar con el cassette o con el ordenador, grabar cosas. Me inventaba programas de radio, por ejemplo. Cuando me compré una cámara de vídeo, me hacía videoclips y propagandas porque no sé por qué yo estaba obsesionada con las publicidades y me inventaba propagandas y productos. Mi madre hizo un curso de costura, entonces tenía la máquina de coser y cosía mis disfraces y demás cosas. Entonces había un montón de retales por la casa, entonces yo me disfrazaba con ellos y también les hacía trajes a las muñecas y todo eso. Entonces, básicamente que siempre me he estado disfrazando y haciéndome cosas para disfrazarme. Y dibujando y inventándome historias y leyendo porque leía un montón. En fin, que os dejo con la grabación de las fotos. Voy a hablar un poco, en algunas no hablaré pero en otras sí. Entonces eso. Y espero que os guste, os parezca curioso. Si os gusta o os apetece conocer algo más, me lo preguntáis en comentarios o me lo decís para que haga otro vídeo o lo que sea. Hasta luego. Bueno, vamos a empezar con mis fotos de más pequeña, por eso de seguir un orden. Realmente era muy pequeña, porque nací antes de tiempo y estuve bastante en la incubadora. Esta foto es de cuando llegué a casa con 20 días. Sí, nos ponían los pendientes de recién nacidos, cosa que me parece una salvajada. A mis padres les gustaba mucho sacarme fotos, sobre todo cuando lloraba. Tan majos ellos, ¿eh? Por cierto, tengo bastante buena memoria, desde los primeros meses, aunque son recuerdos raros, como el tacto del cojín, lo incómoda que estaba y que no podía moverme bien, los colores brillantes y que la gente no me entendía o me ignoraba. Yo no era realmente consciente de mi aspecto ni de que no sabía hablar. Estas fueron mis primeras navidades. Recuerdo que mi madre colocó y recolocó los juguetes y a mí, e incluso la habitación, 1000 veces y que estaba harta y ya cansada de todo. Hacíamos carreras a gatas por el pasillo. Aparentemente era muy rápido. Por cierto, era algo problemática con la comida, así que más tarde también me veréis jugando de nuevo con la cuchara. Y por cierto, mucha de la ropa de estas fotos me la cosió mi madre porque me cosía mucha ropa cuando era pequeña. Ahí empezaba a ponerme de pie. Para esta foto yo llamé expresamente a mi madre para comprobar si me haría una foto, a pesar de que sabía que me haría esperar mucho rato y me iba a tocar estar de pie mucho y me iba a cansar. Sigo riéndome con la misma expresión. Ese pilar lo acabé volcando y se rompió. ¿Quién les mandó a hacerme interactuar con eso? Eso es el parque. No me gustaba mucho porque estaba duro y había poco espacio. Trepaba con los dedos de los pies y mi fantasía era saltar afuera, pero no confiaba en mi agilidad para caer sin hacerme daño. Esos son fiestas locales, aunque no tenía casi pelo, me ponían una coleta en la cabeza que se llama piercing. Bueno, como veis era bastante rubia y todavía conservo mechones bastante claros, aunque depende del tipo de luz que hay. Estaba muy contenta con ese batín, era enorme y parecía un faldón y estaba... no sé, me hacía gracia. Me reía por cualquier cosa, como una palabra rara que sonaba, no sé, raro. Me pasaba el día en el parque, corriendo. Con las barras de detrás del tobogán, por ejemplo, hacía volteretas así, no sé, raro. También me gustaba mucho el triciclo, era el terror de la carretera. Esos reyes eran mi padre y mi tío disfrazados. Me dijeron, dale un beso al rey Baltasar o no te dará el regalo. Pero yo estaba aterrorizada, decía, por Dios, que me va a pintar. No sé, es que me daba mal rollo. Quiero decir, se le veía la línea de la cara alrededor de la pintura y los ojos azules y los labios esos rojos y tan... la pintura tan densa y... ay, de verdad, que yo no sabía que de verdad estaba pintado, pero terrible. Sus capas eran cortinas de una habitación en mi casa. Estuve una temporada bastante asustada de esa habitación y cada vez que corría un poco de aire y se movía la cortina salía corriendo gritando ¡Los Reyes! Con terror.
Poco se me fue oscureciendo el pelo y cuando tenía unos 6 años creo, quería teñírmelo de amarillo, según yo, porque estaba acostumbrada a verme más rubia, pero no me dejaron hacerlo. Y la verdad es que me dejó un poco de traumita. Y bueno, aquí está lo que decía de la cuchara. Me cortaron el pelo porque cuando veía el peine salía corriendo, pero es que no tenían cuidado para no darme tirones y mi madre estaba obsesionada con el secador, cosa que yo detestaba. No me gusta desde entonces porque de verdad era horrible. Y en las fotos era difícil pillarme con una cara normal. Y la bicicleta también me gustaba, pero me quitaron los ruedines sin preguntarme. Y aunque yo dije no me los quites, me los quitaron. Entonces también le cogí un poco de traumita a la bicicleta. Plantamos una patata, pero yo no la quise abonar porque no quería ponerle caca a las patatas. Pero justo precisamente por eso salieron pequeñas y sabían fatal. Y me llevé un chasco bastante gordo. Nunca me compraron un Furby, con lo que yo quería uno, pero mi amiga se lo trajo a mi cumpleaños y al entrar por la puerta gritó ¡Fiesta! Mira, no, ese Furby me ganó. Por cierto, me pusieron gafas y no aprendí a usar esos patines bien nunca. Y bueno, ese dibujo es uno que pinté a ordenador, pero no sabía sobre tamaños al imprimir y de un folio que era más o menos salió como a 3 por 3,5 o algo así y pues lo hice un póster. Ahora os voy a enseñar algunos de mis disfraces, tanto de la escuela como los que me disfrazaba jugando yo, porque sí, la ratita presumida. Ese traje me gustaba mucho, aunque me molestaba la pintura de la nariz. Y bueno, ahí estaba yo a mi bola. Me sentía un poco como fuera de sitio, no sé. El traje de izquierda era de holandesa, solo que no llevaba el gorro en esa foto y es la que menos borrosa estaba, así que... El disfraz de conejo ese es el que dije cuando el cosplay de Variety Animal de Yori es el que dije que me hizo mi madre de pequeña. Y el traje de la izquierda es el de Charleston. Me dijeron sonríe, pero yo estaba molesta por el maquillaje. Ese disfraz de uvas me gustó bastante, era cómodo porque solo era un mono con globos alrededor. Pero me molestaba la purpurina de la cara y ese globo verde claro que hay en medio. Al final lo pincharon. Aquí mi madre reutilizó el mono verde para la base del árbol de Navidad. Ese me gustó también, pero la purpurina de la cara otra vez me molestaba y el viento me tiraba el papel a la cara. Y eso son cosas que yo me disfrazaba porque sí. El disfraz de sirena me gustó mucho, pero en mi opinión, tanto entonces y ahora, hubiera quedado mejor si la cola también hubiera sido un verde claro. Y vale, ahora hemos llegado a el traje. Este traje me lo trajeron por Navidades, lo hicieron entre mi madre y mi abuela. Yo había pedido el traje de Odette, la princesa cisne. Ahí en las fotos sonrío, pero el chasco fue gordo porque no es ni del color que toca. Y creo que es uno de los factores por los que empecé a cogerle manía al color rosa. Me duró bastante. Más tarde le soltaron el dobladillo de la falda y le añadieron borde a las mangas para que pudiera seguir poniéndomelo. Y luego, sin decirme nada, le prestaron el vestido a alguien y deshicieron el gorro, le cambiaron cosas en el vestido y pues me molestó y creo que acabó de forjar mi chasco con ese vestido. Este vestido me gustó muchísimo, era muy cómodo, aunque la tela picaba. Y no sé por qué yo tenía el convencimiento de que me habían comprado la tela esa de purpurina en otro país, que en realidad seguramente era de otra ciudad, pero bueno, en fin. Seguramente todavía me viene porque era muy ancho y pues para ese entonces me quedaba poco por crecer ya. Por cierto, creo que tengo guardados todavía la mayoría de los trajes. Si os interesaría verlos en vídeo, no solo en fotos, y saber si me viene alguno todavía y todo eso, pues podéis escribir y lo pedís o lo que sea. Todo esto, por cierto, es de cuando tenía menos de 12 años, excepto una foto al final. El traje de la izquierda no me gustó mucho y creo que se me nota en la cara. Y el traje de la derecha tampoco. Como ya he dicho repetidas veces en este vídeo, no me gusta pintarme la cara. Y tuvimos que bailar When the Saints Go Marching In. Y me suena algo de All Black Joe también, pero no sé. Y a la derecha me disfracé de romano, con una manta, una corona de laureles, porque no me apetecía pasar calor y decidí ir sencillita. Y en esta foto ya estaba en el instituto y decidí hacerme la malota con una jeringuilla medidora de jarabe.
Y ahora quiero mostraros trajes que o bien no puedo calificar como disfraz o que eran de eventos especiales. Este es un traje típico de donde vivía, tenía 1 año y caminé mucho rato, sacando un dedo de las espardeñas. Así que al año siguiente no me apeteció andar. Aquí estaba de Papá Noel en la guardería y veréis un par de fotos más. Y bueno, la guardería no me gustaba mucho, más que nada porque no podía jugar ni hablar pacíficamente con los demás niños. No nos podíamos comunicar. A mí me daba la sensación de que eran muy agresivos, de que eran egoístas con los juguetes. A mí me agobiaba la situación en general y no me gustaba nada ir. Y sí, yo era bastante peculiar. Esos trajes fueron para funciones navideñas. El de estrellas, sé que cantamos algo de estrellas o de estrellas fugaces, pero no me acuerdo. Luego sé que bailamos Duro de Pelar, pero no sé si fue con el conjunto rojo o el verde. Y este es el traje de mi comunión. Yo estaba obsesionada con que se viera el reloj. Y en esa foto estoy enfadada porque estaba harta de aguantar el rato en la iglesia y necesitaba ir al baño. Y no me dio la gana sonreír. Y estas fotos fueron de una pasarela de moda. También salí otra vez con un vestido de verano, pero no lo he encontrado. Y este es el traje de graduación. Al principio no iba a ir, ya que fue un año duro y no tenía ganas de ver a la gente fuera de lo obligatorio, pero soñé que iba con un vestido rojo precioso y pues al final fui. Y para finalizar voy a enseñaros algunas fotos de cuando hice gimnasia rítmica. No tengo muchas fotos y están borrosas, pero espero que os gusten. Esa es la foto de inscripción, que llevaba una camisa con un estampado de unos gatos bailando, y pues la verdad es que me gustaba la gimnasia rítmica, pero estaba algo incómoda porque cuando me sacabas del entorno en el que conocía a la gente me sentía como un poco como una intrusa. Y bueno, en realidad sí que conocía a 2 o 3 niñas ahí, pero se dedicaban a molestarme, así que no estaba muy cómoda. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado. A mí la verdad es que me gusta ver este tipo de fotos porque recuerdo cosas buenas, aunque también algunas cosas no tan buenas, que marcaron lo que pasaría más adelante. Y bueno, mis favoritos son el de holandesa, el de ratita y el de árabe. ¿Y los vuestros? Bueno, pues nada, hasta la próxima.